Bienvenidos a este viernes a las 8:45, conversando acerca de los temas más importantes que ocurrieron durante la semana. Para analizar estos temas, hoy estamos Quique Godoy, Carmen Ortiz. Buenas noches, don Quique, ¿cómo está usted? Carmen, Paola Hurtado. Hola, buenas noches. Y don Cristian Castillo con K. Ah, no, ese es el Twitter. Ese es el Twitter nada más. Don Cristian, buenas noches. Buenas noches. Con K y S. Ajá, Sí. Cristians. Y vamos a hablar en esta primera etapa justamente acerca de uno de los temas más duros. Hace una semana y un día, justamente un poco más tarde que a esta hora, 9:30 de la noche, el caso del Cambrai 2, donde ese jueves anterior un derrumbe completo, un partimiento de la estructura de la montaña, se viene abajo y deja soterradas a más de 300 personas, se estimaba, dentro de esa montaña de tierra, viviendas que estaban llenas de personas ya de la tarde, muchos de ellos terminando de comer o empezando a prepararse para ir a dormir, para descansar, para ir a trabajar el día viernes, al día siguiente. Historias que se han escuchado durante la semana, algunos que salieron tal vez a comprar un litro de leche o hacer algún mandado corto, pequeño, y al volver se encontraron con una tragedia impresionante en sus hogares, en su vivienda. Y fuera de eso, vimos además cómo se levanta, como siempre, una solidaridad enorme del pueblo guatemalteco de diferentes formas. Vamos a hablar un poco acerca de eso, de esa sensación de dos tipos, porque obviamente lo lamentable de lo que se da, las muertes, la irresponsabilidad en algunos casos institucionales, y por el otro lado, esa solidaridad, esa cadena humana que se vuelve a montar siempre en estos días. Así que ponemos este tema para que lo podamos discutir un poco. Bueno, yo creo que se puede abordar desde varios puntos de vista. Por un lado, como bien mencionabas, es un ejemplo de lo que es la negligencia, la omisión en la función pública, el descuido que atraviesa varias instituciones. Atraviesa desde el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, que tiene una responsabilidad muy especial, no solamente en los temas de transporte, digamos, y comunicación, sino en el tema también de ordenamiento territorial, porque está encargada de dar los grandes lineamientos sobre estas políticas, igual que sobre la política de vivienda. La responsabilidad de las municipalidades, pues que se mencionaba en estos días que únicamente 2 tienen plan de ordenamiento territorial. Y pues quienes también pecan de la misma negligencia. Se extienden las licencias de construcción, pero bien mencionaba Luis Linares, acá consultor de ACIES, en la entrevista de las 7 a.m., que únicamente se cobra por esas licencias, pero solo lo ven como un ingreso para la municipalidad y no como la obligatoriedad de estar supervisando las obras. Bueno, los propietarios de esos terrenos, los mismos empresarios, las inmobiliarias que construyeron ahí las casas, en fin, como bien lo mencionaba también un experto la semana pasada, aquí hay múltiples responsabilidades que afortunadamente el Ministerio Público ya está trabajando por esclarecer. Y también mencionaba yo con el representante del Ministerio Público la necesidad de que en este caso, como en el caso de la línea, pues haya un castigo ejemplar. Y por el otro lado mencionar que pues ya estaba terminando la fase de emergencia y ahora tenemos ante sí la siguiente fase, que es la post, que tiene que ver con las actividades ya no de rehabilitación, porque rehabilitación está justamente ahora cuando se les da el albergue, cuando se les dan los servicios, sino la etapa de reconstrucción que ya piensa en el mediano y largo plazo. Y acá es donde nos hemos quedado cortos en otras tragedias similares, porque ese plan de reconstrucción, hay planes muy bien elaborados. Por ejemplo, me encontré uno después del huracán Stan, muy bien elaborado por parte de CGPLAN, precioso técnicamente, yo diría que impecable, pero lamentablemente no se cumplen, ya no se sigue supervisando que todo lo que ahí fue plasmado realmente se haya cumplido por los diferentes responsables, y hasta el día de hoy hay todavía muchas familias a las cuales nunca les llegó la ayuda y todavía están esperando a que eso se concrete. Yo quisiera de pronto relativizar algunos puntos que ya fueron planteados sobre la mesa. El primero es, me parece que la magnitud del hecho no se debe dejar en manos de una fiscalía cualquiera, digamos. Debe haber una investigación científica, igual como en otros hechos de corrupción en el país, igual como en otros delitos en donde el impacto es alto. Me parece que el Ministerio Público tiene el reto de trasladar este tema a una fiscalía especializada con todos los recursos y con toda la asistencia técnica y los medios especiales de investigación como para poder determinar y deducir las responsabilidades. El otro tema que planteaba aquí, que yo también quiero relativizarlo, el tema de la solidaridad, porque estamos justo en el punto en el que ya se empieza a hablar de declarar Camposanto el área del derrumbe.
como sucedió, por ejemplo, en Cantón Panabaj. Sin embargo, en Cantón Panabaj ni hubo 20 millones de quetzales destinados por el Congreso de la República para la reconstrucción, como sí lo está viendo ahora, ni hubo capacidad de reacción de la maquinaria, ni hubo el nivel de solidaridad que ha habido ahora con Cambrai. Y ahí la reflexión es, obviamente estábamos en medio de un fenómeno natural que estaba afectando a todo el país, pero también la solidaridad en este país ha sido diferenciada. Y ha sido diferenciada precisamente porque en el debate que yo sostenía sobre este tema en las redes, la gente me decía, no, es que allá es muy lejos, no, es que allá es muy difícil trasladar la maquinaria, no, es que... Y empezamos a justificar que donde hay pueblos originarios y se dan este tipo de fenómenos, no importa. Al final los hechos, las actividades de rescate duraron 2-3 días y lo declararon Camposanto. Aquí me parece que el reto que hay con Cambrai 2 es que si se va a declarar Camposanto, haya un trabajo serio de seguimiento y atención y acompañamiento a las familias que tuvieron víctimas en este hecho. Porque no es tampoco solo decir, bueno, ahora es Camposanto y ya quedaron sepultados. Hay un proceso en donde ya a estas alturas, 8 días después de la tragedia, el nivel de contaminación empieza a ser alto, los mismos rescatistas están siendo afectados ya por las condiciones de salubridad del hecho, y me parece que el gran reto que tiene el gobierno en este momento es hacer una asistencia técnica, una asistencia profesional, si se va a tomar la decisión de declarar el área de desastre social Camposanto. Y el último tema es el drama que representa el deslave. Impacta no solamente al Estado, sino que además nos vuelve a recordar que el Estado no toma decisiones para prevenir el siguiente. Se ha hablado reiteradamente, y aquí lo entrevistamos hace 8 días a Jean-Roch Lebot, que planteaba, hay alrededor de 700,000 personas en las mismas condiciones. Y el Estado está destinando 20 millones de quetzales para atender esta crisis, pero se está haciendo poco para atender a esas otras 700,000 personas que están en el mismo riesgo. Sobre la solidaridad, yo me la explico desde 2 vías. Uno tiene que ver con un principio de periodismo, de noticia, la proximidad. Cuando el público siente que pudo haber sido el protagonista de cierto hecho o alguien muy cercano a él, se identifica mucho más rápidamente que cuando lo ve más lejano. Y eso es así inevitablemente. Cuando vemos que hay gente que murió a menos de 500 metros de un centro comercial que todos conocemos, que pudo haber sido gente que trabajaba con uno, gente que estudió con uno. Cuando nos sentíamos tan cerca nos conmovió mucho. Y lo otro es que yo creo que la sociedad está muy sensible. Después de las protestas, después de la solidaridad para pedir cambios sociales, también estamos más sensibles a ayudar a otros. Y percibe aquí la corrupción. Y cuando huele que hubo allí cierta injusticia o cierta negligencia, se enciende más ese ánimo. Yo lo decía en Twitter, hay que pedir ayuda para Cambrai, pero también justicia para Cambrai. Tiene que ver con la identificación de responsables. Es importante que esa investigación siga su curso, pero hay algo que no nos percatamos tan fácilmente. Supongamos que las autoridades de Santa Catarina Pinula, de Conred, de CGPlan, de todas las entidades que sabían de estos peligros, hubieran tomado cartas en el asunto y hubieran dicho, señores del Cambrai, tienen que desalojar acá. ¿Cuántos que compraron esos terrenos hace 20 años en 30,000 quetzales y le invirtieron a lo largo de 2 décadas sus ahorros de toda la vida, su patrimonio, que era el único lugar que tenían donde vivir, habrían querido irse? ¿Cuántos habrían aceptado que les dijeran, usted perdió toda su inversión porque construyó en un lugar prohibido, porque compró en un lugar que no debía haber sido notificado jamás? Ninguno se hubiera ido. Si hubiera formado una manifestación, una revuelta allí, hubiéramos estado cubriendo una noticia seguramente de como una comunidad desalojo, resistente a irse, de desalojo. Pero con tantos seguramente muertos. Te doy la razón, pero seamos sensatos, ninguno se hubiera ido. ¿Y saben por qué? Sí. Porque no hay ninguna cultura ni de prevención ni tampoco de obligatoriedad de sacar a las comunidades. En las 2 vías era inviable. A mí me han tocado en 2 funciones, ir y ayudar a sacar muertos de algunos asentamientos. Yo no estaba hablando en ese momento con personas que están en esa ladera, que están conscientes del riesgo, porque acaban de ver vecinos donde la casa se fue por completo y cae hasta en el fondo del barranco, y hubo 1 o 2 familias que fallecieron, no de la envergadura que tuvo este evento. Y lo que te dicen es que con cada 7 a 10 años nos sucede aquí en esta área. Entonces es gente que empieza a ser resiliente, curiosamente, empieza a ser resiliente con las condiciones en las que está viviendo y empieza a adaptar su vivienda, su forma de vida y su forma de interactuar con ese ambiente, a aceptar que cuando llueve
hay un potencial riesgo y que están preparados para que si está lloviendo, desalojar y salir al salón comunitario que está en la parte alta de la ladera, esperando que primero Dios no pase nada con la vivienda. Y si llega a pasar, es impresionante y suena demasiado frío, pero parece que es un estudio de esos actuariales que hacen las aseguradoras y dice, mire, aquí pasa cada 10 o 15 años, somos 200 familias, le pasa a 2 o 3. La probabilidad que me pase a mí es muy poca. Y es una conclusión a la que llegan lamentablemente por los beneficios que tienes de estar en un lugar de este tipo. Porque estás cercano a esos centros comerciales, a las oficinas, a los centros que generan empleo e ingresos. Y eso es lo que le hace la diferencia. Entonces alguien planteaba, ¿qué pasa si nos trasladamos a una de estas viviendas que están ya dentro del proceso de que fueron en extinción de dominio? Que fueron extinguidas. 23.5 se está ofreciendo. Pero eran dos problemas. Uno, esa propiedad no puede ser utilizada para esto legalmente, por lo que dice la ley de extinción de dominio, pero asumamos que pudiera. La gente no quiere irse al kilómetro 23.5 porque no le conviene por el alto costo de movilizarse, porque tiene que volver a invertir en el lugar, porque no está cerca de la fuente de empleo y de ingresos, no hay escuelas, no hay centro de salud. Debe hacerse prevalecer la autoridad para decirle, es que no importa que usted no quiera, es lo que debe, lo entiendo, pero es lo que debe hacer porque acá no va a poder regresar. Y acá es donde me llama la atención que en un principio se decía que solamente se les sugería que desalojaran las casas a estas personas en noviembre, que todavía quedaron... del año pasado. Bueno, ahora, incluso correcto. ahora, que únicamente se les había sugerido que abandonaran. Pero yo le preguntaba al representante del Ministerio Público, bueno, si es obligación del Estado velar por la vida e integridad de los seres humanos, ¿no será que en casos como estos el Estado debería de obligar a esas personas y por medio de una... Pero va más allá incluso con niños. Cuando hay niños en riesgo, en un hogar donde está en riesgo el niño, el Estado tiene la potestad de quitarle el niño a la familia. O sea, y cuando está en riesgo la vida de una persona, el Estado tiene la potestad de hacer eso. Por orden judicial, claro, de evacuarlos, pero eso sí, siempre sin descuidar la parte de darles una oportunidad, otra opción. Pero a pesar de eso, yo lo he vivido cerca por ejemplo, de familias que vivían en Iztahuacán y que cuando se trabaja formación política con ellos, ellos mantienen su vida en el antiguo Iztahuacán y que fueron reasentados, pero todos sus mecanismos de producción, sus mecanismos de reproducción económica y todos los tienen en el antiguo Iztahuacán. Porque el traslado fue a Alaska, donde no hay capacidad de producción. Y entonces viven esa dualidad, están amarrados a donde estaba su vivienda, donde estaba su casa. Pero ya no duermen ahí. Ya no duermen ahí. Pero en ese caso hubo unas grietas enormes, se rompieron las calles, las casas se cayeron prácticamente. Entonces era efectivamente, lograron comprender y fue un proceso complicadísimo lograr sacar de ahí a la población. Los acuerdos a los que hubo que llegar no solo fue de construir un nuevo Iztahuacán, sino que generar las condiciones de cómo mantenían propiedad de su tierra anterior con la condición de que no podían volver a construir vivienda. Y eso quedaron documentos legales donde si lo volvían a hacer, el Estado tenía derecho de desalojarlos por la fuerza, si era necesario por los altos riesgos que ya se habían identificado. Ahora, yo lo que pienso es, este caso nos tiene que, ahora sí, nos tiene que enseñar, dejar lecciones aprendidas y en términos de prevención ver cómo vamos a responder ante una situación todavía mayor y mucho más trágica que esta, como un terremoto, por ejemplo. Y acá hay que tomar en cuenta que muchas veces este tipo de tragedia se utiliza para que los más vivos se aprovechen de esas circunstancias. Nuevamente. ¿Qué es lo que nos ha fallado, por ejemplo, en todas las intenciones o en todos los planes de reconstrucción que hemos tenido que impulsar en este país? Siempre hay negocios con las constructoras y con un montón de gente que quiere sacar provecho de eso, al final no termina en nada. Entonces, otra cosa es, mucha de la ayuda no llega a los damnificados. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Cuando son tragedias de mayor envergadura y la cooperación internacional quiere apoyar, lo que necesitas también es tener capacidad e institucionalidad fuerte para que esa ayuda pueda canalizarse a través de las instituciones, pero que a la vez las instituciones no tengan agujeros, en este caso corrupción, para que ese dinero que entra igualmente no llega a asistir la causa y el objetivo. Tengo que ir al corte, volvemos en unos minutos para seguir conversando acerca de este y otros temas que también fueron de relevancia durante la semana. Estamos acá a las 8:45, volvemos en un momento.